Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno, yo también. Hoy 12 de diciembre del 2024 estamos estudiando el libro Espíritu de la Navidad. Vamos por el capítulo 7 y 8, Espíritu de la Navidad. Vamos a ver, siguiente por favor, Lore. Vamos a hablar dos capítulos, a platicar de dos capítulos. El primero es el día de la Inmaculada Concepción, que vendría siendo el 8 de diciembre. Pero como ese día no tuvimos actividad, lo dejamos para hoy. Y también vamos a ver la actividad del día 12. ¿Y qué se celebra hoy? El Día de la Virgen de Guadalupe. No, que no sepan si vienen de la fiesta. No. ¿Si vienen de la fiesta? ¿No han ido a la fiesta? ¿No? ¿Ustedes? ¿Tú sí? Y yo también. ¿Festejan trabajando? Sí. ¿Sí? Sí, yo también. Bueno. Todo lo que vamos a hablar hoy viene en el libro Espíritu de la Navidad de Rubén Cedeño. ¿Sí se acuerdan de quién es el guardián silencioso de la tierra? La Señora Inmaculata. La Santa Inmaculata. De eso vamos a hablar hoy. A ver, siguiente, por favor. Ahí está. Capítulo 7, la Inmaculada Concepción. Bueno, ya vimos que celebra el día 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Un día para dedicarlo al estado de pureza, en especial de la divinidad. La Santa Inmaculata es la que saca los arquetipos mentales de Helios y Vesta para la Tierra a nivel de la naturaleza. Entonces, ella es la que tiene el concepto inmaculado para la Tierra. Entonces, como ella es la que tiene el concepto inmaculado de la Tierra, que el concepto inmaculado es el patrón puro de perfección. Entonces, ese concepto inmaculado, que es el patrón puro de perfección, está en los arquetipos mentales que tiene Helios y Vesta, que es nuestro sol físico, para la Tierra. Entonces, ella saca esos arquetipos mentales y empieza a trabajar en la Tierra para que eso se manifieste a través de los devas, de los guardianes silenciosos y de los directores elementales y de los elementales de los 4 elementos, para que la Tierra manifieste ese concepto inmaculado. A pesar de que la humanidad destruimos la naturaleza, la Santa Inmaculada lo vuelve a restablecer, ese patrón puro de perfección. Cuando explotan un río y le sacan la arena, los árboles se secan. Entonces, cuando se secan, pierde su concepto inmaculado, su patrón puro de perfección, su patrón puro de belleza. El hombre hace eso. Pero cuando dejan de sacarle la arena a ese río por cierto tiempo, los árboles vuelven a retoñar, a florecer, y el río se restablece. Eso que se está restableciendo, eso es el trabajo de la Santa Inmaculata, que está trabajando para sostener el concepto inmaculado del planeta. ¿Sí? Dice, un día para dedicarlo al estado de pureza, en especial de la divinidad. Bueno, entonces, si nosotros ponemos un cuerpo causal en nuestra frente y toda nuestra atención lo lleváramos a ese cuerpo causal, que son 7 esferas, ¿con qué colores? Azul, dorado, rosa, blanco, verde, oro rubí y violeta. Ay, si se lo saben, hasta cantadito me lo dicen. Bueno, entonces, ese cuerpo causal, que son las 7 esferas,
Esas 7 esferas representan los aspectos de la divinidad. Y esos aspectos de la divinidad es nuestro concepto inmaculado. Entonces, si nosotros sostenemos nuestro concepto inmaculado, es poner la atención en ese cuerpo causal. Que solamente veamos la bondad, la inteligencia, el amor, el afecto, la pureza de intenciones, el no contaminarnos con situaciones ajenas, la alegría, la salud, la paz, la libertad. Es sostener esos aspectos y que nosotros seamos esos aspectos. Porque llega el punto en que, no, pues mi cuerpo causal tiene bondad, sabiduría y amor, espérate. Pero tú tienes que ser ese cuerpo causal. Tú tienes que ser la bondad, la sabiduría y el amor. Pero en tu mente, en tus emociones y en tu físico. Ese es el 3x3. Cuerpo, emociones y mente. Entonces, observa tu cuerpo, observa tus emociones, observa tu mente y lleva esos aspectos de la divinidad, esos aspectos del cuerpo causal, llévalos a tu mente. Que nada más sea eso, que no permitas otra cosa, porque eso es el rayo blanco. El rayo blanco de la pureza no se deja contaminar con nada externo, que tú seas eso, mentalmente, emocionalmente, físicamente, que solo hables eso, que no hables otra cosa. Y así es como vamos a sostener nuestro propio concepto inmaculado de perfección. Fíjate, concepto inmaculado de perfección. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por nosotros mismos. Porque estamos aprendiendo a desarrollar y a manifestar los aspectos de la divinidad. En este caso, que es el concepto inmaculado, para que se manifieste el concepto inmaculado, patrón puro de perfección en ti. Entonces, obsérvate. ¿Tienes buena voluntad? Emocional, sabiduría, inteligencia, cuando dicen los chavos, inteligencia emocional, o la inteligencia nada más lo utilizas mental y las emociones regadas por todos lados. Espérate, inteligencia mental, emocional. Amor. ¿En verdad manejas el amor emocional, mental? ¿Rechazas? ¿Odias? Obsérvate, cámbialo. No te regañes, nada más date cuenta y cámbialo. Pureza. ¿Te dejas contaminar con las situaciones externas? ¿O te sostienes ahí en tu concepto inmaculado? Fíjate, obsérvate. Alegría. Por eso les decía hace rato, a ver, hicimos el servicio de la Navidad de alegría, alegría, alegría. A ver, ¿cómo están? Ahorita que les veo las caras, dije, a ver si funciona el servicio o no funciona. ¿Verdad? Entonces, alegría, salud, sostén tu salud. Haz lo que tengas que hacer para sostener tu salud. Paz, tranquilidad, suministro. Esa paz emocional. Dice que la cosa es calmada, pero al tiro, despierto, alerta, consciente. Tranquilo, pero alerta. Y libertad. Libertad de tu personalidad. No dejas, ¿sí? Entonces, tu personalidad es la que manifiesta lo contrario a los aspectos de la divinidad. Entonces, libre de eso, de esa negatividad, manifestando solo los aspectos de la divinidad, mental, emocional, físicos. Y eso sería sostener tu concepto inmaculado. Ya después, que esté en ti, tú lo vas llevando a tu entorno. Tu habitación, tu cama, tu habitación, tu casa, tu entorno. Vas arreglando, acomodando todo, y eso es sostener el concepto inmaculado del lugar donde vives, entonces, o de ti mismo.
como la Santa Inmaculata. La Santa Inmaculata le sostiene el concepto inmaculado al planeta Tierra. Si la humanidad desforesta, la Santa Inmaculata vuelve a hacer que crezcan los árboles. Si nosotros nos cortamos, el cuerpo tiene la sabiduría divina que se vuelve a sanar. Eso es sostener el concepto inmaculado. Se está sosteniendo tu concepto inmaculado. Pero pues ayúdale tantito, ¿verdad? Tu mente, tus emociones, tu cuerpo. Dice, la Inmaculada Concepción es lo más puro, incorruptible, inviolable que existe más allá de cualquier concepto humano. Porque a lo mejor estamos platicando de eso, y aquí lo traemos bien presente. Pero mañana se nos olvida y ya. Entonces, el concepto inmaculado, la Inmaculada Concepción es lo más, vamos a leerlo. La Inmaculada Concepción es lo más puro, incorruptible, inviolable que existe más allá de cualquier concepto humano. Creo que se entiende bien claro, ¿verdad? Siguiente, por favor. A ver, ¿me ayudan con el primer punto? La Inmaculada Concepción es el concepto inmaculado, patrón de perfección y pureza que existe como designio divino. Todo tiene... Ahí está. Como designio divino, o sea, como designio divino es que tú sostengas tu concepto inmaculado, porque nadie va a sostener tu concepto inmaculado. A menos que seas como el Maestro Jesús, que tuvo una madre como la Madre María, que la Madre María le sostuvo su concepto inmaculado. Pero pues si nosotros no sostenemos ni el de nosotros, menos el de los hijos. Menos el de los hijos, entonces. Ahí comienza uno por el discernimiento. ¿El qué? Discernimiento. Sí. Sí, es que el discernimiento es el rayo dorado. Entonces, el cuerpo causal, acuérdense que les platiqué, el cuerpo causal, 7 esferas, una de esas esferas es el rayo dorado, y el rayo dorado es discernimiento. Entonces, puedes empezar por el que tú quieras, pero todo está contenido dentro del cuerpo causal, y sostener ese cuerpo, ese concepto inmaculado es trabajar en desarrollar esos aspectos. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, entonces, ¿qué más sigue? Dice, todo tiene su concepto inmaculado. Un coche, un carro, una camioneta, tiene su concepto inmaculado. ¿Qué es su concepto inmaculado? Su patrón puro de perfección. Y nosotros se lo sostenemos. Si tú tienes tu coche, Cristian, ¿cómo le sostienes su concepto inmaculado a tu coche? Si se poncha una llanta, eso es sostener el concepto inmaculado del coche. No lo dejas allí tirado. Se le da su mantenimiento. Se le da su mantenimiento. En el momento que le estás dando mantenimiento a tu coche, le estás sosteniendo tu concepto inmaculado. Por ejemplo, Lore anda en la moto, parece patrulla motorizada. Entonces, ¿sí la han visto cuando anda en la calle? Ella piensa que no la ven, pero es el gaucho veloz. Entonces, cada cierto kilometraje le cambias el aceite. ¿Qué pasa si no le cambias el aceite? Empieza a hacerse floja y burra. Va a llegar el momento en que se va a desvelar ese motor porque el aceite ya chafió. Cuando le cambia el aceite para que trabaje bien, eso es sostener el concepto inmaculado de su moto. Entonces, el patrón puro de belleza y perfección. Cuando tú te bañas, estás trabajando para sostener el concepto inmaculado. Cuando tú te peinas, te bañas, te peinas, te maquillas, te arreglas, te chuleas, estás trabajando para sostener el concepto inmaculado. Vas al barber shop a que te arreglen la barba así bien chido, así, te alinean las cejas y quién sabe qué tanto te hacen así bien chido. Estás trabajando para sostener tu concepto inmaculado de perfección, porque es físico, estamos hablando físico, emocional
Emocional. Date cuenta cuando estás enojado. Cuando no tienes cara de fuchi. No sé, está trompudo aquí de beso. No, si le das el beso así se sonríe, yo creo. ¿Verdad? Depende de quién se lo dé, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando sostienes tu concepto inmaculado, estás alegre y estás feliz. Desarrugas la frente y te cambia la cara. Estás sosteniendo tu concepto inmaculado. Tu mente empiezas a pensar en los aspectos de Dios. Y dices, no, pues tengo que, luego ya te empiezas a corregir mentalmente. Y cuando te empiezas a corregir, estás trabajando en sostener tu concepto inmaculado. Cuando llega la vejez y se empieza a arrugar uno y todo eso, hay personas bien lindas, viejitas, que los labios se saludan. Ah, sí, porque son... Creo que tienen alegría. Tienen alegría. O sea, cuando esté viejita, ese no es concepto inmaculado. Y quieres acercarte a esa persona. Sí. Y cuando la persona es gruñona, le sacas la vuelta. No quieres pasar ni por su casa. No. Entonces, pues no. Entonces, ¿qué le falta? Sostener su concepto inmaculado, en este caso, el estado de alegría. Y entonces todo tiene su concepto inmaculado. La persona, tu carro, tu moto, tu casa. Y sostener el concepto inmaculado es hacer lo necesario para que las cosas trabajen bien y en armonía. Y que todo esté bien y en armonía. La casa, el carro, la moto, tu persona, tus emociones. Eso se va a expandir a tu alrededor y las personas que están a tu alrededor van a ir cambiando su vibración porque tú las vas a ir contagiando con eso. Ya, si los demás no quieren cambiar, pues no es asunto tuyo, es asunto de ellos. Tú cambia, tú sostén tu concepto inmaculado. Dice, a todo búscale su inmaculada concepción. A todo búscale su perfección. A una persona, búscale su concepto inmaculado, su Cristo. Como cuando vas en la calle bien contento, los metafísicos nos da por hacer eso, que de repente vas como bien contento por la calle, bien feliz, con cara de riéndote, no sabes ni por qué, pero vas feliz. Y le vas saludando a la gente, no sabes ni por qué, ni quién. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Y luego ya de repente pasa alguien con cara de fuchi, vas y le saludas y ni te contesta. Ya nomás le dices, al cabo no le saludaba a usted, le saludaba a su Cristo interno. ¿Verdad? Y tú te sigues riendo. Entonces eso es sostener su inmaculada concepción a todo. A todo. A ver, siguiente, por favor, Lore. Entonces vamos a hacer este decreto. Decreto que en esto se manifieste la Inmaculada Concepción. Entonces, eso es un decreto que tú le puedes hacer. A lo mejor tú ves una imperfección en tu casa, se le está cayendo la pintura, cualquier cosa, situación que tú veas por ahí, dices, decreto que en esto se manifieste la Inmaculada Concepción. A tu coche, yo decreto que en este carro se manifieste la Inmaculada Concepción. A tu moto, tu coche, tu casa, tu persona, tu ropa, que se manifieste la Inmaculada Concepción en todo lo que tú tengas y hagas. Tu empresa, tu trabajo, tus finanzas, tu salud, a todo puedes decretarle tu concepto inmaculado. Decrétale el concepto inmaculado a tu salud, decrétale el concepto inmaculado a tus finanzas. Y actívate que sea el rayo rosa, porque a lo mejor le estás haciendo el decreto del concepto inmaculado a tus finanzas, pero no te quieres levantar del sofá viendo tele. No, así no funciona. Actívate, muévete, haz algo. ¿El rayo blanco? ¿Dónde? ¿El rayo blanco? ¿El concepto inmaculado? Patrón puro de perfección, perfección. ¿Dónde? El rayo rosa. No, es que en el rayo blanco están contenidos todos los demás rayos. Entonces, como en el rayo blanco están contenidos todos los demás rayos, y es el patrón puro de perfección, el rayo blanco es perfección, están contenidos todos los demás rayos. Porque para que algo sea perfecto,
tiene que tener en sí todos los demás rayos para que se manifieste esa perfección. Bueno, vamos a hacer este decreto, dice: Yo soy la Inmaculada Concepción, espíritu sin corrupción, pureza, belleza y perfección que vive en mi corazón. Ese patrón puro de perfección habita en tu corazón. Solo es cuestión de manifestarlo, de sacarlo, para que tú lo vivas. ¿Siguiente? Bueno, entonces, ha habido seres sensibles que han querido, que han manifestado o han representado el concepto inmaculado en sus obras. En este caso, es la Inmaculada Concepción de este pintor de Murillo. Ahí vemos la Inmaculada Concepción de Murillo. Vemos que es en una representación de la Madre María, en su Inmaculada Concepción, en su patrón puro de perfección. Ahí vemos el patrón puro de perfección de la Madre María. Siguiente. Otro es la Inmaculada de Alonso de Cano, que es una escultura chiquita de unos centímetros. Y ahí vemos la pureza en las formas, en los colores, en la cara, el rostro, las manos. El concepto inmaculado, el patrón puro de perfección. Y que eso es lo que vamos a llevar a nuestra persona. Que nosotros seamos ese concepto inmaculado, que manifieste los aspectos de la divinidad. ¿Siguiente? Bueno, entonces, la Madre María es un ser del rayo verde. Es la arcangelina Regina, complemento del arcángel Rafael del rayo verde, quien califica para encarnar en la tierra y traer a la encarnación el cuerpo del Maestro Jesús el Cristo. ¿Sí? ¿Se alcanzamos a leer eso? Sí. ¿Lo leemos? Arcángeles Rafael y Regina pertenecen al rayo verde de la verdad, la salud, la música, la curación y la consagración. Amados arcángeles Rafael y Regina, carguen mi cuerpo con la esencia de la vida y la salud. Curación, curación, curación. Ahí vemos otra representación de la Madre María sosteniendo y ayudando a sostener el concepto inmaculado. Siguiente. Bueno, la Madre María, ya vimos que era una arcangelina, complemento del maestro, del arcángel Rafael, que entra en la tierra y es la que sostiene, la que trae a la encarnación el cuerpo del Maestro Jesús. Cuando era niña fue consagrada al templo y ahí habitó toda su infancia y adolescencia hasta que creció y fue entregada a San José para que se casara con el siguiente. Dice, aquí vamos a ver un poco la historia, estoy explicando. ¿Lo leemos el primer punto? San Joaquín y Santa Ana entregaron a María al sumo sacerdote del templo para que viviera consagrada al templo al servicio del Señor. San Joaquín y Santa Ana fueron los padres de la Madre María. Ya eran ancianos de 80 años y no tenían hijos. Entonces, Joaquín era ganadero, tenía vacas, borregas, chivas. Y un día, como no tenía hijos, pues dijo, pues ya para qué estoy aquí, ya no sirvo para nada, esto se va a terminar, todo se va a perder, ¿no? Y agarró todo su ganado y se lo llevó al desierto. Ya me voy a morir no tengo a quién dejárselo, que se mueran conmigo.
Y entonces agarró todo su ganado y se lo llevó al desierto y dijo, ya nos morimos todos juntos. Y allá que se le presenta el arcángel Gabriel, que es el anunciador, que le dice, Joaquín, ¿qué andas haciendo? Tú no te puedes morir, ahora te falta una misión. Vas a traer a la encarnación a un ser que va a ser la madre de la humanidad. Entonces, dices, yo, por favor, pues ya tengo 80 años, pues no, ya, pues ya, ¿cómo? Sí, pues dice, pues no, eso no, tú regrésate. Pero, y para entonces ya se le había aparecido a Santa Ana, pues otra viejita. Entonces dejó a Santana. Sí, pues Santa Ana se quedó en su casa. Se quedó en su casa. ¿No se la llevó? No se la llevó. Él nomás se quería morir, ella no se quería morir. Ella no, pues muérete tú. Entonces, se le presenta el arcángel Gabriel a Santa Ana ahí en su casa, que a ver que el arcángel Gabriel es el anunciador y le dice que va a tener una hija, tiene 80 años, que dice, vas a tener una hija que va a ser la madre de la humanidad. ¿Qué crees que hizo Santa Ana? Yo creo que se había echado a reír, dice, no manches. Como si le dijeran Esperancita. Sí, ándale, dice, pues ya Sí. cómo, dice, pues ya no se fue, es más, ya aparte, ya ni marido tengo, dice, ya hasta se fue. No más por eso no podía, pero por las ganas, pues sí. Pues, pero pues si ya no había óvulos, ya no había menstruación, no, pues ya, ¿cómo? Entonces le dice, pues ya ni marido tengo, y le dice Gabriel, dice, no te preocupes, ahí viene, ustedes hagan su chamba y te van a hacer. Úchala. Entonces, pues ya, llega Joaquín a la casa de Ana y ya se quedó ahí. Pues ya está ahí. Pues sí, pues era su casa, pues era ¿cómo su no? casa y pues ya estaban ahí los viejitos y pues a mí me dijo a mí me dijo, bueno, pues vamos a calarle, ¿verdad? Yo creo que le había dicho. Entonces, Ay, güey. O sea, María no fue por obra del Espíritu Santo. No, la Madre María no. ¿No? No, ella sí fue. El que fue por obra del Espíritu Santo fue el Maestro Jesús. No, madre. Yo creo que era más creíble lo de María, ¿no? No, bueno. Entonces, pues ya llega. De esa relación nace la Madre María. Nace la Madre María. Entonces, por eso la consagran al templo, porque ellos ya estaban muy viejitos. Sí, pues ya. Y dice, segundo punto. Al cumplir 14 años es entregada a San José. Y dice, bueno, es entregada a San José. Esa parte de la historia no sé si ya se la sabe. Cuando las jóvenes casaderas de 14 años, en aquella época así se usaba, le mandaban a hablar a los hombres casaderos del pueblo, solteros y viudos, para que las señoritas escogieran con el que se iba a casar. Bueno, entonces, y se les llamaba las vírgenes. Las niñas chiquitas pues, eran vírgenes y eran las vírgenes del templo. A la Madre María, como fue la última que se quedó, pues se le quedó la Virgen y ahí creció y se creció y se le quedó la Virgen y la Virgen ya se le llamaba así la Virgen María. Y cuando cuando le hablan a los hombres casaderos, pues van los solteros y también fue San José. Aunque San José no era soltero, pero era viudo, pero también era casadero, porque él no quería. Le dijo, no, pues es que, pues como yo, pues si yo ya estoy viejo, pues no, es una jovencita, por favor, no, pues no, nada que ver ahí. No, pero es un hombre casadero, tienes que ir. Bueno, cuando los hombres llevaban una vara, de la vara de San José, sale una flor, y la flor se convierte en paloma y se va. Entonces, esa era la señal. Pero la parte de la Madre María, recordemos que era una encarnación de una arcangelina,
o un arcángel, una arcangelina caminando en la tierra, su energía. Entonces tenía la capacidad de los dones de ver el reino angélico. Entonces, cuando estaba viendo a San José, que aparte que dice que era muy guapo, ella estaba viendo al arcángel Zadkiel que estaba parado atrás de San José, y ella estaba encantadísima con el arcángel Zadkiel y le estaba diciendo así que entonces, ese era el chido. Entonces, por eso ella acepta. No, pues no es que acepta, ella lo elige. Ok. O sea, o sea, cuando una Por eso persona... ella acepta elegir a San José, Sí, no ella- es así. Sí, No fue impuesto. No, porque San José, él no quería, él ni siquiera quería ir. Él ni siquiera quería ir. Entonces, pasa lo de la vara, pero aparte el arcángel Zadkiel estaba parado atrás, porque recordemos que San José es una encarnación del maestro San Germán. Entonces, como maestro San Germán, su maestro, pues, el arcángel Zadkiel, estaba parado ahí junto de él. Entonces, pues, le decía, mira, es este. Pues, ella quedó encantadísima con San José y se fue con él. Bueno. Y entonces, ya después, pasa esto, que dice, al tercer punto lo leemos. Un día el arcángel Gabriel se le apareció y le dijo: dichosa eres María, porque has preparado al Señor una habitación en tu seno. He aquí que una luz del cielo vendrá para morar en ti, y por medio iluminará a todo el mundo. Es cuando ya la estaban anunciando que iba a ser la madre del Maestro Jesús el Cristo. ¿Sí? El cuarto punto. Después de algún tiempo, María y José se trasladaron a Belén para ser empadronados, y en una cueva nació Jesús. Bueno, en aquella época se estaba haciendo un censo, y como ellos eran de Belén, pues entonces tenían que trasladarse a Belén para ser censados, y como la Madre María iba embarazada, por eso le tocó nacer en Belén al Maestro Jesús el Cristo. Y por eso nació en un pesebre, porque ellos llegaron y pues no había hospedaje. Y como no había hospedaje y la Madre María ya estaba en labor de parto, pues lo único que encontró San José fue un pesebre. Pero en aquellos lugares, en los barrancos, hacían los corrales del ganado. El ganado tiende a escarbar. Cuando el ganado tiende a escarbar, empieza a hacer cuevas. Y en esas cuevas, después con el transcurso del tiempo, la gente les empezaba a dar de comer en esos lugares al ganado. Ahí ponían el pesebre. Entonces, el pesebre es un lugar que está seco. Un pesebre es un lugar que siempre está seco y tiene paja. Al tener paja, está seco y está calientito. Al estar seco y estar calientito, le acomoda tantito y ahí es como si fuera un nido ahí. Entonces fue el mejor lugar que encontró San José para que naciera el Maestro Jesús, no porque fuera pobre, porque ellos no eran pobres. San José viene de la línea del rey David, y la Madre María con San Joaquín, que era su padre, pues también venía de otra línea. Entonces, ellos eran muy prósperos, ricos, opulentes, pero por las necesidades del momento se vio la necesidad de nacer en un pesebre por la situación, no porque fuera pobre. Ahí está. Siguiente dice... La Madre María le sostuvo su concepto inmaculado al Maestro Jesús durante toda su vida. Entonces, nace el Maestro Jesús, la Madre María le enseña a sanar su cuerpo. Cuando el Maestro Jesús se raspaba, se cortaba, porque era un niño juguetón, la Madre María le enseñaba cómo sanar su cuerpo, cómo pasaba su mano y sanaba la piel. Entonces, y aparte la Madre María le sostiene su concepto inmaculado. Entonces, así como nosotros estábamos trabajando en el concepto inmaculado de nosotros mismos, que era
convertirnos en ese cuerpo causal, mental, emocional y físico, la Madre María eso mismo lo hizo, pero con el Maestro Jesús, desde su infancia hasta que creció, sostener en él ese concepto inmaculado. En este caso, como... ¿Ande? En este caso, como Lore, ¿cómo le haría con su... ¿Qué es sostener tu concepto inmaculado? Es visualizar tu patrón puro de perfección, o sea, visualizarte así, o sea, tú imagínate cómo serías si solamente expresaras los aspectos de la divinidad de tu cuerpo causal. ¿Cómo serías si solo fueras bondad, sabiduría y amor? Pureza, verdad, alegría, paz y perdón. ¿Cómo serías si tú fueras así? ¿Cómo Yo me refiero a... Sí, para allá voy. Pero vamos a empezar de aquí para allá. Entonces, imagínate cómo serías tú si tú manifestaras esos aspectos de la divinidad, todos. ¿Cómo serías? Alegría, paz, salud. Lo estás imaginando, lo estás visualizando y de alguna forma lo estás trabajando en ti. Eso mismo hazlo con la otra persona que tú quieras sostener su concepto inmaculado. Imagínate cómo sería esa persona si manifiesta su patrón puro de perfección. Ahí va la pregunta. ¿Pero dónde va a ser? Va a ser en tu mente. En tu mente. El concepto inmaculado de otra persona lo vas a sostener en tu mente. Si es tu hijo, bueno, pues enséñalo. Pero si no es tu hijo, pues va a ser en tu mente, porque no puedes hacer otra cosa por otro. Es como la canción de John Lennon, Imagina. Ahora, imagínate que tú ya sostienes tu concepto inmaculado, que los aspectos de la divinidad tú los manifiestas. Imagínate cómo eres, sosteniendo eso. Ahora imagínate cómo sería el mundo si todas las personas manifestaran a Dios. Imagínate, o sea, que cada persona en el mundo sostuviera su concepto inmaculado, que cada persona en el mundo manifestara a Dios, cada persona. Eso es sostener el concepto inmaculado. Y sosténlo, porque sales a la calle y alguien te dice algo y ya te sacó de esa concentración. Y si te la rayó, ya se la contestaste. Si vas manejando y te la rayaron, tú le dijiste la tuya 2 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ya la tuya 2 veces. El concepto inmaculado. Perdiste el concepto inmaculado, te dejaste contaminar. Entonces, el patrón de pureza lo perdiste. El patrón de pureza lo perdiste. Te dejaste contaminar con lo demás, con lo que pasó afuera. Y perdiste el concepto inmaculado. Entonces es sostener tu concepto inmaculado y sostener el concepto inmaculado de los demás. Sí, bien bonito. Entonces ella le sostuvo su concepto inmaculado al Maestro Jesús, su infancia, su adolescencia, hasta que llegó al Calvario. Y fue entrenada por el maestro Maitreya para que lograra sostener el concepto inmaculado del Maestro Jesús durante 3 horas, porque 3 horas se iba a ser el tiempo con que el Maestro Jesús iba a estar en la cruz. Entonces, el señor Maitreya le ponía un sol en la frente a la Madre María, en los planos internos, antes de que entrara la encarnación para ser entrenada. Y le decía que sostuviera con su imaginación, visualiza ese sol en tu frente, porque tiene que ser en tu mente, sostener en tu mente. Entonces,
Visualiza ese sol. Y el señor Maitreya le pedía a los elementales, a los directores elementales, que la atacaran con tormentas, con huracanes, con terremotos, con granizadas, o sea, y No que estuvo nada fácil. no, y que no que aprendiera a no desconcentrarse, a pesar de lo que está pasando, a no desconcentrarse de ese sol que tenía puesto en su frente. Y eso es sostener el patrón puro de perfección, o sea, no se dejaba contaminar con las situaciones de afuera. Sí, a nosotros de repente vamos por ahí por la calle y te dicen, fíjate, güey. Entonces, fíjate, güey. ¿Y qué le contestas? O sea, te dejaste contaminar. Te dejaste contaminar de las situaciones de afuera. ¿Sí? Tampoco, no. Entonces, es sostener el patrón de pureza y perfección. Imagínate si la Madre María se hubiera dejado contaminar de las situaciones con lo que estaban haciendo a su hijo. Se les van los fregadazos. Entonces. Y ya era una arcangelina, o sea que el poder que tenía, Pues sí, imagínate. imagínate. Entonces, pero ese no era el propósito. El propósito era que el Maestro Jesús ejerciera su ministerio y que vieran que podía resucitar a pesar de todo lo que le iban a hacer. Esa era la enseñanza, que iba a haber un resurgimiento, ¿sí? Y que no importa que estés como estés, que no importa que estés como estés o lo que te haya pasado, no importa, cuando tú pones tu atención en tu divinidad, y sostienes tu concepto inmaculado, viene el resurgimiento, viene la resurrección. Es cuando dices, yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Yo soy la resurrección y la vida de mis buenas finanzas. Yo soy la resurrección y la vida de mi plan divino de perfección, de lo que tú quieras. Pero lo visualizaste. Lo visualizaste y lo decretaste. Y se trabaja. La Iglesia Católica hizo la imagen de la Madre María como triste, llorando. Bueno, recordemos que es la era pisciana. Entonces, la era de Piscis es una era emocional. Entonces, fueron 2000 años de una era emocional. Realmente no estaba ni triste ni nada. No, ya estaba trabajando. Ya estaba trabajando porque no se podía desconcentrar. Si se desconcentraba, perdía el concepto inmaculado, que era el propósito. Sostener el concepto inmaculado. Entonces, salimos de la era de Piscis, estamos entrando a la era de Acuario y nos empiezan a llegar las verdades. ¿Estamos bien? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a leer esto. El Magnificat es un cántico y una oración católica que proviene del Evangelio de Lucas. Reproduce las palabras que, según este evangelista, María, Madre de Jesús, dirige a Dios en ocasión de su visita a su pariente Isabel, esposa del sacerdote Zacarías. Isabel llevaba en su seno a Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista pues, era primo de Jesús, entonces, y era, Isabel era esposa de Zacarías, y cuando llega la Madre María con el Maestro Jesús en el vientre, Juan el Bautista brinca en el vientre de su prima de Isabel, y dice, dichosa eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, que de ahí salió el Dios te salve María. Dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Fíjate, la Madre María es la que dice, he aquí la esclava del Señor.
Cuando te llegan esos lapsos de orgullo, o a veces lapsos de orgullo, o a veces te quejas de las situaciones que estás pasando, que estás viviendo, y luego te comparas con la Madre María. A ver, compárate con la Madre María. No, pues no, nada que ver. Y la Madre María decía que ella era la esclava de Dios. Si la Madre María, siendo quien es la esclava de Dios, entonces yo qué privilegios gozo. Entonces, si un ser tan grande es la esclava de Dios, entonces tú ¿por qué te quejas? Sé el esclavo de Dios. ¿O por qué te sientes mucho, no? ¿Por qué te sientes mucho? ¿Por qué te sientes grande? La personalidad se engrandece. ¿Por qué se siente impedido? Es que, fíjate, en esa humillación, en esa humildad, está la grandeza. Porque cuando la personalidad se humilla, la personalidad es humilde, es cuando surge la grandeza del espíritu. Porque el que es grande es el espíritu en ti. Esa grandeza del espíritu no puede surgir si tú tienes un orgullo espiritual. Y por eso también cuando uno tiene ese orgullo espiritual, cuando le suceden las pruebas fuertes, pues se siente uno nada, ¿verdad? Sí. Porque dice, yo que me sentía tan grande y hasta a mí me pasó. O sea, todos. Entonces ahí es cuando dan las caídas. Parte de la vivencia. Parte de la vivencia. Entonces, cuando eso sucede, observa a la Madre María y dice, he aquí la esclava del Señor. Pues, sé humilde, he aquí el esclavo del Señor. Y cuando eso sucede, surge la grandeza, pero no la grandeza de ti, de tu persona, sino la grandeza de tu espíritu. Y todo se resuelve. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está una representación de cuando Isabel, de Isabel y María, cuando se encuentran y surge ese momento. Siguiente. Bueno, eso ya es lo. Se me salió otra diapositiva ahí. Siguiente. Bueno. Entonces, ahí quedó entendido lo que es el concepto inmaculado. Y sostener tu concepto inmaculado. O sea, sostenerlo, o sea, no te salgas, o sea, y tampoco, si se te olvida, tampoco no te regañes, simplemente date cuenta y regresa. Una pregunta ahí, bueno. Por ejemplo, ahorita lo que acabas de decir, por ejemplo, es la Madre María, la que sostiene el concepto del Padre. Del Maestro Jesús. Sí, del Maestro Jesús. Ahora, el Maestro Jesús tiene que ser su chamba de conservar su concepto inmaculado propio. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando son dos conceptos inmaculados en la misma acción? El Maestro Jesús sosteniendo su propio concepto. La Madre María ayudándole a sostenerlo. ¿Ahí qué pasa en esa parte? Se potencializa la energía en él para que llegue esa resurrección. Y para que pueda superar la prueba que estaba pasando. Sí, que era la Entonces, lo que preguntaba David, ¿no? ¿Cómo las mamás podemos mantener el concepto inmaculado de un hijo? Realmente eso es lo que hacemos. En tu mente. Realmente eso es lo que hacemos todos los días. Todos los días las mamás estamos manteniendo el concepto inmaculado de los hijos cuando no nos damos el permiso de pensar mal de ese hijo. Cuando nosotros pedimos la fuerza y la fortaleza primero para nosotros, para podérsela dar a ese hijo y que pueda cumplir con lo que él tiene que hacer. Entonces, el papel de las mamás es ese, el de la Madre María, y como lo decía el güero, es nuestra chamba, y cuando lo hacemos consciente, dejamos de quejarnos de un hijo que tiene problemas con el alcohol, dejamos de quejarnos del carácter del hijo. ¿Por qué? Porque el trabajo que tenemos como mamás no es nada comparado al que hizo la Madre María. Y yo siempre, cuando suceden las cosas ahora, ¿verdad? Antes no tenía yo esta enseñanza, lo pienso y yo digo, a ver,
yo hubiera escogido, yo Lore, ese papel de la Madre María, yo como persona, como consciente, hubiera dicho, Pues sí, yo te puedo ayudar, alma, ¿verdad? Porque nos dicen, llegamos con nuestro libro al tribunal kármico a pedir una mamá y un papá. Yo hubiera levantado la mano, yo la escondo. Bueno, en este nivel de conciencia, pues seguramente sí, pero estamos hablando de niveles de conciencias muy elevados, que lo que querían era ayudar. Ellos no escondían la mano para no ser escogidos, ellos al contrario, ellos se ofrecían para entrar a la encarnación, para ayudar en ese plan. Pero estamos hablando de diferentes niveles de conciencia. No, y aparte, ¿por qué las mamás tenemos ese nivel de apego con los hijos? Pues por ese trabajo que hacemos todos los días, ¿no? Por eso crecen, se hacen grandes, se hacen adultos, se hacen viejos, y para uno de mamá siguen siendo unos niños. Y la gente no lo comprende. Dice, es que tú lo defiendes. Pues es que no saben el trabajo que uno está haciendo todos los días, ¿no? Y no se puede comparar con el de un hombre, yo lo veo ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes están dedicados a proveer. Es Entonces, diferente. el trabajo es diferente, pero al fin y al cabo, este ejemplo de la Madre María y San José nos muestran lo que es el trabajo en conjunto para poder ayudar a un hijo a potencializarse. Sí. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahora en la era de Acuario, por ejemplo? En la era de Piscis, la mujer cuidaba al niño y el hombre salía como proveedor. Entonces, en la era de Acuario no. Vemos que en la era de Acuario es igual. Tanto hombre como mujer es igual. Nosotros estamos haciendo esa transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Todavía traemos mucha mentalidad de la era pisciana. Traemos ideas y programaciones de la era de Piscis. Y estamos cambiando. Nosotros somos los que estamos sintiendo el cambio hacia la era de Acuario. Cuando en la era de Acuario ya no es que el hombre es proveedor y la mujer es la que cuida. Es igual. Los dos cuidan, los dos proveen. O se hace como un acuerdo. Yo trabajo, tú cuidas, o tú cuidas, yo trabajo, cambiamos, nos turnamos. Cambia la era de Acuario diferente a la era de Piscis. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí quedó claro lo que es sostener el concepto inmaculado. O sea, tú visualiza a la persona sonriente, sana, feliz, tranquilo, en paz, o sea, bien. Visualiza a esa persona bien. Y eso es sostener el concepto inmaculado de esa persona, y son las bendiciones que tú estás mandando para ese ser. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿hasta ahí quedó claro lo que es el concepto inmaculado? Sí. ¿Y qué es el concepto inmaculado? Puro divino y perfecto a ti. El patrón puro de perfección. ¿Qué es el concepto inmaculado? El patrón puro de perfección. Ahora reflexiona, ¿qué es eso? ¿Qué es el patrón puro de perfección? ¿Qué es el patrón puro de perfección? Mantener tu concepto inmaculado en tu propia persona. ¿Y qué es el concepto inmaculado? Es mantenerte en la eterna verdad. Ah, bueno, ya ese sí es. Pensé que me ibas a decir, tu concepto inmaculado, tu patrón puro de perfección. ¿Y qué es tu patrón puro de perfección? Tu concepto inmaculado. Dije, te salió más mejor. Y dije, no, dígame otra cosa. Sí, chavo, chavo y Kiko. Bueno, pensé que ibas a decir chavorruco. No, porque estamos igual. Pues por eso. Bueno, entonces ahí queda entendido lo que es el concepto inmaculado, el sostenimiento, y como ejemplo la Madre María. Bueno, ahora vamos a seguir platicando de la Madre María. Eso fue para la celebración del día 8 de diciembre. Ahora vamos a platicar sobre la celebración del 12 de diciembre, que se festeja la Madre Tonantzin de Coatlacuipe, o la Virgen de Guadalupe.
Creo que sí tenemos tiempo, ¿verdad? Todavía. Bueno. Y si no, pues ya a la hora que nos vayamos, como que ya, pagamos la renta, así que aquí es de nosotros. Entonces, ¿me ayudan a leerlo? El 12 de diciembre se celebra la cuarta festividad navideña, que es el Día de la Emperatriz de las Américas, la Madre Tonantzin. Se adora en la colina del Tepeyac, México. Bueno, entonces, la Madre Tonantzin se adoraba en el Cerro del Tepeyac, en México. Se adoraba y se adora, y se seguirá adorando hasta eternidades. Porque es un enclave de la energía de la Madre Tonantzin o la Madre Divina Cósmica. Entonces, siguiente. Ahí vemos representaciones que están en el Museo de Arqueología e Historia de la Ciudad de México de la Madre Tonantzin. La Madre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. ¿El medio qué es? Una escultura de la Madre Tonantzin, una representación de la Madre Tonantzin. Por eso, ¿ven todos estos símbolos que tenía la Madre Tonantzin? Por eso cuando los aztecas, los mexicas, ven esto, reconocen todos los símbolos. Reconocen esos símbolos y era lo que ellos adoraban. Entonces, cuando ven esto, para ellos es la madre Tonantzin. Sí, ven o sea, todos los símbolos que tiene la Madre Tonantzin, de la Madre de Guadalupe, los tiene la representación de la Madre Tonantzin. Bueno, siguiente. ¿Y quién es la Madre Tonantzin? La Madre Tonantzin es la Madre Divina Cósmica. Entonces, el universo se divide en el universo inmanifiesto y el universo manifiesto. Ese universo manifiesto, si tú sales en la noche, bueno, te vas a la orilla del pueblo, a donde no haya luz, ves hacia el cielo en la noche y ves todas las estrellas. Esa parte oscura del universo es lo que se le llamaría el universo inmanifiesto. Y todas esas luces que ves, estrellas, planetas, galaxias, nebulosas, satélites, asteroides, todo eso es lo que se conoce como el universo manifiesto. Y todo ese universo manifiesto es lo que se le llama la Madre Divina Cósmica. ¿Sí? Y entonces, dentro de la Madre Divina Cósmica, que es todo el universo manifiesto, está contenida la creación. Y dentro de la creación, pues estamos nosotros, pero también están los maestros ascendidos, están los devas. Entonces, por eso la Madre Tonantzin es la madre de todos los dioses, porque dentro de ella está contenida la creación. Por eso la representan, una anterior, por favor. Por eso la representan con el moño negro. El moño negro quiere decir que está embarazada. Entonces decía, ¿cómo que la Virgen de Guadalupe está embarazada? A eso se refiere. ¿Qué es esto? Las manitas aquí. Eso es lo que quería entender, que está embarazada. ¿Por qué está embarazada? Porque está embarazada de nosotros, porque nosotros estamos contenidos dentro de ella, la Madre Divina Cósmica. Siguiente. Entonces, dentro de ese universo manifiesto, dentro de esa creación, están contenidos los tres universos. Que es el universo de Shiva, el universo de Vishnu y el universo de Brahma. Y cada uno tiene sus complementos. ¿Se acuerdan quién es el complemento de Shiva? La Madre Kali. La Madre Kali.
la madre Kali. El complemento de Vishnu, Es la madre Lakshmi. La seña. Y el complemento de Brahma, ¿Es Durga? no. Durga es una acepción de Kali. Es Kali, Durga y Parvati. Y Parvati. Son acepciones del complemento de Shiva. ¿Sí? Parvati es cuando está la madre amorosa. Parvati. Durga es cuando está en modo defensivo, así cuando miran feo a su hijo y le hacen así. Cálmate. Cálmate. Y Kali es cuando se va sobres. Agarra nalgada. Sí, ya. Entonces, eso es lo mismo. Ese es Shiva. Y Vishnu, Lakshmi. Y Brahma, no van a saber. Saraswati. Que sería la Matrix, las tres madres. Kali, Lakshmi y Saraswati. Las tres madres. O el poder femenino de Dios. Y todo está contenido dentro de la madre de Tunantzin. Diríamos el poder femenino de Dios, o sea, todo contenido dentro de la madre divina cósmica. Lo femenino y lo masculino. Unido todo. Entonces, Hay una pregunta. sí. Ahí se puede decir que Amida Buda, bueno, la madre divina cósmica es complemento de Amida Buda. No. Porque dices que es lo manifiesto. No, pues, vamos más atrás. Está el universo manifiesto. El universo manifiesto es esto. Y existe el universo inmanifiesto. ¿Qué es lo de arriba? Vamos a poner la parte oscura de acá. En lo inmanifiesto. Pero no quiere decir que porque está inmanifiesto no hay nada. Tú ves allá en la oscuridad, pero eso no quiere decir que no hay nada. Sí hay. Lo que pasa es que nosotros no lo alcanzamos a ver porque nuestros ojos son físicos. Pero bueno, pero ahí está. Dentro del universo inmanifiesto, ese universo inmanifiesto es lo que se llama Vajradhara. Y de Vajradhara surgen o emanan los Dhyani-Budas del universo inmanifiesto. Uno de esos Dhyani-Budas es Amida Buda. Entonces, el primero que surge de Vajradhara es Vairochana. Entonces, Vairochana sería el complemento de la Madre Divina Cósmica. Ya, Akashadatusvari. En el libro dice que sale primero Amida Buda. No. Porque es la luz. Bueno, no es que salga primero uno y luego el otro, sino que surgen. Vamos a ver. Del universo inmanifiesto, que es Vajradhara, surgen las emanaciones de Vajradhara, que serían los Dhyani-Budas, que sería Vairochana, Amoghasiddhi, Amida Buda, Ratnasattva y Ratnasambhava. ¿Sí? Cada uno genera un elemento cósmico. Estamos hablando dentro de lo inmanifiesto, que se empieza a generar. Entonces, cuando eso se genera, surge una explosión. ¡Pum! Y ese pum es el Om. Y es el Big Bang, y esa es la luz. Entonces, dentro de esa explosión, ¿qué surgió? Todo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No que surge uno primero y otro después. No. Al mismo tiempo surge todo eso. Esa luz es Ishvara, la unión de todas las presencias yo soy. Es la luz, es el Padre, es Dios. Es Dios. Entonces, de ese Dios, de esa luz, surge lo manifiesto. Porque Dios se reconoce a sí mismo y para reconocerse y estudiarse a sí mismo, se separa para estudiar, para verse cada una de sus partes. ¿Y qué hace?
Hace un universo manifiesto para que cada una de sus células, cada una de sus chispas, cada uno de sus átomos, tenga una experiencia. ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, y surge todo esto, los tres universos, la madre divina cósmica. Es como si nosotros estudiáramos cada uno de nuestros átomos Exactamente. y estuviéramos viendo qué experiencia está teniendo cada célula, cada átomo. Padre. O sea, te reconoces a ti mismo. Ay, dices, yo soy. Pero a ver, pero cada átomito es una chispita de ti. Uh-huh. A ver, pues vamos a darles la experiencia para ver cómo aprenden, cómo actúan, cómo evolucionan cada uno de esos atomitos, que serían nuestras chispas divinas. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos a hacer una escuela para que la aprenda. Uh-huh. Que esa escuela es lo que le llaman Mahamaya, la gran ilusión, o Akashara de Tusvari, o la madre divina cósmica, que vendría siendo esto, la creación. Uh-huh. Y ahí, en esa escuela, experimentan esos átomos una experiencia humana y se van desarrollando y que siguen evolucionando y que la evolución no termina. Uh-huh. Bueno, entonces ahí vamos bien. Sí. Entonces, ¿sí entendiste lo que es los Dhyani Budas? Que los Dhyani Budas serían antecesores a la creación, porque de los Dhyani Budas surgen, emanan los elementos cósmicos. Con esos elementos cósmicos, cuando surge la gran explosión, que es Dios, la luz, surge la creación. ¿Sí? Bueno, ahí va, vamos bien. Eso está como medio, pero sí, o sea, creo que traté de explicárselos así de una forma sencilla. Ahí está, siguiente por favor. Entonces, a esa madre divina cósmica es lo que los mexicas adoraban como la madre Tonantzin. O sea, por eso es la madre de todos los dioses. Tonantzin de Coatzacoalcos. Es esto. Y ella se le aparece al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y le pide que vaya con el obispo de Zumárraga y que le dé el mensaje de que quiere un templo ahí. Porque es un enclave de la energía de la madre divina cósmica. Entonces, siguiente, por favor. Y pues le hacen el templo en el cerrito del Tepeyac. El cerro del Tepeyac es este. Vemos que acá está el cerrito, ¿verdad? Uh-huh. Acá arriba es donde está el templecito. Ya después hicieron este. Este es el templo de la era de Piscis. Cuando termina la era de Piscis, ¿qué pasa con este templo? Se empieza a hundir. Se suma y se parte, termina la era de Piscis. Ahora tienen que hacerle un templo de la era de Acuario. Y le hacen el templo de la era de Acuario. ¿Sí? Entonces. ¿Cómo lo va marcando, verdad? Sí. Se van marcando su... Sí. Entonces, bueno. Los devotos siempre, pues ahí vamos a visitar a la Madre Divina Cósmica, a darle gracias, a rendirnos en amor. Esa rendición en amor hacia la divinidad, eso es lo que se llama el aspecto devocional. Ese aspecto devocional, que es lo que también vamos a desarrollar. Ese es el amor a la divinidad. El amor a la divinidad dentro de ti. Ese es el aspecto devocional que hay que desarrollar. El aspecto devocional en el amor a la divinidad dentro de cada persona. Cuando tú te rindes en amor hacia todas las personas, te estás rindiendo en amor hacia la divinidad que hay en cada persona. Y ese es el aspecto devocional que desarrollan los santos de la cristiandad. No solo por el Maestro Jesús, sino por toda la humanidad. Por eso se tienden en auxilio por la humanidad, porque desarrollan el aspecto devocional de amor
en cada persona. ¿Sí? Vamos, siguiente. Bueno, entonces ahí vemos una representación de la Madre María como la madre, bueno, de la Madre Tonantzin. Ahora vamos a ver otra historia siguiente. Bueno, ahí seguimos de la Madre María. Ahí está. Porque ahí se entrelaza otra historia. Se entrelaza otra historia y en esa historia que se entrelaza es donde se confunde a la Madre María con la Madre Tonantzin. Vamos a irlo viendo. Vamos a llegar Bueno, primero vamos a ver esto que todavía es de lo de la Madre Tonantzin. ¿Lo leemos el primer punto? Le realizaron un examen a la pintura de la Madre Tonantzin a nivel laboratorio y llegaron a la conclusión que no es ningún material ni técnica pictórica conocida por la humanidad actual. O sea, llegaron a la conclusión que no hay una técnica que pudiera pintar eso. Segundo punto. Un oftalmólogo encontró que en las pupilas de la Madre Tonantzin estaba reflejada la escena de la aparición y además tiene vasos sanguíneos. Ven, analizan los ojos, ya ves cuando le ven los ojos en una persona, los ojos reflejan la imagen de lo que está viendo. Entonces, cuando analizan los ojos de la representación de la Madre, de la Virgen de Guadalupe, encuentran que en los ojos está reflejando la escena de cuando el niño Juan Diego se ve, le lleva las rosas al obispo de Zumárraga. Tercer punto. Para recibir la magnificente radiación, bendición y belleza de la Madre Tonantzin, siempre debe utilizarse una foto original. Porque ya ves que de repente hay fotos de caricatura o representaciones de caricatura. Entonces, para recibir esa radiación tiene que ser una foto que sea copia de la original. Nada de caricaturas. Bueno, ahora vamos a ver la otra parte de la historia. Porque se van a entrelazar las dos historias. Eso lo anterior sucede acá en América. Pero vamos a ver qué sucede acá del otro lado. El apóstol San Lucas era escultor. Era escultor y entonces cuando ya se va el Maestro Jesús, asciende y se quedan solos con la Madre María, él le hace una escultura de la Madre María en madera. En madera. Entonces, esa escultura llega a Roma y Roma se la regala a España. Antes de que llegaran los españoles a América, los españoles fueron conquistados por los árabes. Los árabes llegaron por el norte, se movieron por el norte de África, y por el norte de África llegaron al estrecho de Gibraltar, pasaron hacia el otro lado y conquistaron la península ibérica. La península ibérica estuvo conquistada por los árabes durante 500 años. Fíjate, nosotros estuvimos en la colonia durante 300 años aquí en México. Antes de eso, los españoles estuvieron en la conquista durante 500 años. Y de ahí viene de ahí vienen muchas palabras árabes que manejamos en el castellano, como Alejandro, o sea, Alejandro ayudado por Dios es una palabra árabe. Y así, no hay moros en la costa. Eso de no hay moros en la costa es porque los árabes eran los moros. Entonces, de ahí, fíjate, desde entonces viene lo de los moros en la costa. No hay moros en la costa. Porque salían cuidándose. No hay moros en la costa. O sea, los moros eran los árabes. Los árabes. Entonces tú sabes, cuando tú te cuidas de alguien, ¿sabes? No hay moros en la costa. O sea, refiriéndose a ese hecho. O sea, ¿sí? O sea, o a veces decimos, no hay pájaros en el alambre. Eso ya es mexicano. Bueno, pero se entiende, La ¿verdad? península ibérica, ¿qué países con? Portugal y España. Nada más.
Portugal, sí, sí, porque ya ya de ahí colinda los Pirineos, una cordillera, de montañas que se llaman los Pirineos, y después pasan los Pirineos y ya es Francia. Entonces, está Francia, la cordillera, que son los Pirineos, y luego de este lado España y Portugal. ¿Sí? Entonces, llegan, Roma le regala la representación de la Madre María a España. Llegan los moros. Acuérdense que los moros, los árabes, practican el Islam. Y los que practican el Islam, no todos son tolerantes, pero en aquella época pues, eran fanáticos religiosos que todo lo que no fuera del Islam lo destruían. Entonces, para que no fuera destruida la representación de la Madre María, la escondieron en una cueva. Buscaron un arroyo, por ahí entre montañas, un arroyo, y en una cuevita, ahí escondieron la representación de la Madre María. Pues eso estuvo escondido por 500 años. Entonces, la gente a través de las generaciones fueron transmitiendo dónde estaba la representación de la Madre María, y de alguna forma le rendían culto al lugar. Cuando llegaron los árabes a ese lugar, le pusieron Guadalupe a ese lugar. Guadalupe es un vocablo árabe también. Guadalupe quiere decir río o arroyo entre montañas. Eso quiere decir Guadalupe, arroyo entre montañas. Cuando se van los árabes, cuando los españoles se liberan de los árabes, pues dicen, ay, ya se fue, ya se vayan. Pues ya, quedaron libres, pues vamos a sacar a la representación de la Madre María. Sacaron la escultura de la Madre María, pero a ese lugar ya se le quedó conocido como Guadalupe. O sea, los árabes le pusieron ahí Guadalupe, y se le quedó, como estuvieron 500 años, pues a ese lugar se le quedó como nombre Guadalupe. Entonces, pues cuando hacían referencia al lugar, pues era Guadalupe. Cuando sacan la escultura de la Madre María de allí, se le quedó la Virgen de Guadalupe, España, refiriéndose al lugar. La Virgen de Guadalupe, y la sacan y la hacen su capilla, la hacen su templo. La hacen su templo, que es este. Este es el templo de Guadalupe, España. ¿Siguiente? ¿Qué sería esto? Que eran las llamadas las vírgenes negras. Se le llamaban las vírgenes negras porque en la Edad Media las velas eran de sebo, no eran de cera. Creo que todavía hace algunos años todavía hay velas. Todavía hay velas de sebo. La vela de sebo hace mucho humo, mucho hollín. El hollín tiende a ennegrecer. Entonces, en aquella época, todas las representaciones de santos o divinidades tendían a ennegrecerse por el hollín de las velas de sebo. Entonces de ahí viene lo de las vírgenes negras. Y otra representación de las vírgenes negras es la Virgen de la Candelaria. Pero bueno, ya no me brinco para allá, porque esa es otra. Que se encuentra en San Juan de los Lagos. Sí, exactamente, que es la Virgen que se encuentra en San Juan de los Lagos, aquí en México. Okay. Que se venera en las Islas Canarias. En las Islas Canarias, enfrente de España. Bueno, entonces, ahora volvemos a este lado del charco, otra vez en América. Cuando el indio Juan Diego le decía al obispo de Zumárraga que Tonantzin de Coatlacuipe le hablaba, pues el obispo no le creía, ¿verdad? Hasta que poco a poco le fue creyendo. Y también nunca le creyó, hasta que llega el indio Juan Diego con el ayate, con rosas, se lo extiende y queda ahí plasmada la imagen
de la madre Tonantzin de Coatlacuipe. Entonces, por el parecido de Coatlacuipe, y como era un obispo católico, el obispo católico estaba familiarizado con el vocablo o con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y por el parecido, así le dijo, es la Virgen de Guadalupe, refiriéndose a la Virgen de Guadalupe que está en España. Y así se le quedó como la Virgen de Guadalupe. Pero la Virgen de Guadalupe en España es una representación de la Madre María. Y la Virgen de Guadalupe en México es una representación de la Madre Divina Cósmica, que por la religión imperante de la época las fusiona y hace. Pues es que el catolicismo, todo lo que se sale del catolicismo para ellos es malo. Bueno, hasta últimamente que empiezan a abrirse a las nuevas ideas. Pero en aquella época, todo lo que se salía del catolicismo era malo. Entonces, ellos no iban a decir que era la Madre Divina Cósmica, además ni siquiera sabían. ¿Sí? Una pregunta, Sí, entonces, en la fusión es la Madre María y la Madre Guadalupe es exactamente lo mismo, la fusión. Entre pues, sí, ¿no? Entre sí y no. Digo, o sea, ¿Por por qué? la diferencia de lugares. Sí, no, bueno. La Madre María es la Virgen de Guadalupe que está en España. Bueno. La Virgen de Guadalupe de México es una representación de la Madre Divina Cósmica, Tonantzin de Coatlacuipe. La gente la venera como la Madre María. Que al final de cuentas la Madre María es como si fuera una advocación de la Madre Divina Cósmica. ¿Por qué? Porque en el Calvario Jesús la dio como la madre de la humanidad. Ya. Entonces, cuando la Madre María se convierte en la madre de la divinidad, de la humanidad, vendría siendo como la representante del planeta Tierra de la Madre Divina Cósmica en sostener el concepto inmaculado de la humanidad. Ahí está. Entonces, ¿ahí vamos bien? Sí. Vale, siguiente, por favor. Listo. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. Ahí donde viene Tonantzin. ¿Tonantzin? Sí. ¿Cómo? O sea, no entiendo la pregunta. ¿De dónde viene el nombre de Sí, Tonantzin? el nombre de Tonantzin. Tonantzin. Sí, o sea, Tonantzin, madre de todos los dioses. Sí. O sea, madre de todos los dioses. ¿Por qué madre de todos los dioses? Porque todos los dioses están contenidos dentro de ella. Ellos ya tenían ese nivel de conciencia, ¿verdad? No todos, o sea, no todos los mexicas, Bueno, pero sí. Porque recordemos que todas las enseñanzas van surgiendo del mismo lugar. Entonces, cuando el continente de la Atlántida se está hundiendo y que salen las culturas para diferentes lados, pues ya llevaban el conocimiento. Unos salen para Europa, otros salen para África. ¿Se sabe quiénes fueron los papás de Juan Diego? Ay, no te sé decir ese dato, me parece que sí. Sí saben, pero no. No, sí, hay hasta novelas. Había hasta una radionovela del indio Juan Diego y te dicen nombres y todo. Nomás, yo no los he investigado hasta ahorita que estás preguntando, pero sí sabe la familia. Entonces todas las vírgenes, todas son una esencia de la Madre Divina Cósmica, las vocaciones de la Madre Divina Cósmica. Sí, bueno, sí, pero bueno. O sea, para no confundir que la Madre María no Es que el catolicismo cuando empieza a expandirse, cuando se va expandiendo y a los lugares a donde va, encuentra devociones a una entidad femenina, lo sustituyen por una advocación de la Madre María. Por ejemplo, en Grecia tenían devoción por Artemisa. La sustituyeron por la devoción a la Madre María. En México tenían devoción por la Madre Divina Cósmica, la Madre Tonantzin. La sustituyeron
por una advocación de la Madre María, que es la Virgen de Guadalupe. Ya, cuando dicen virgen, todas las vírgenes son advocaciones de la Madre María. Todas las vírgenes son advocaciones de la Madre María. Que la Virgen fulana, que la Virgen fulana, que la Virgen fulana. Todas las vírgenes son advocaciones de la Madre María. Todas las vírgenes son representaciones de la Madre María. Las santas, Santa fulana, Santa mengana, Santa todas, las santas son personalidades que se santificaron. ¿Sí? Y la Madre Divina Cósmica es la que envuelve con su radiación toda la creación. ¿Las santas se puede decir que son las que ya ascendieron? ¿Las que Sí, terminaron su rueda sí, de hazte reencarnación? cuenta que sí. Por ejemplo, hay maestros ascendidos y maestras ascendidas. Algunos santos de la cristiandad son maestros o han sido maestros ascendidos que encarnan. Bueno, pero las mujeres también. Entonces, mujeres que alcanzan la ascensión y se convierten en santas. Ahí vamos bien. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien. Más una. A ver. Belén es lo que es hoy de Israel. Sí. O sea, Belén no es lo que es Israel. O sea, Belén es como un estado del país de Israel. Como si fuera una ciudad. Como si fuera Es como Guanajuato, pero Guanajuato es capital y Guanajuato conforma Dolores o todas las... Sí. Entonces Belén es una ciudad. Una ciudad que está dentro del país de Israel. Sí, llamándose actualmente. ¿Israel? Sí. No, Belén. ¿Belén? Sí, No, porque... Deja ver. Bueno, es que ahí está, fíjate. Está Israel, la Franja de Gaza y Palestina. Entonces está en esa parte de Israel con Palestina y esa es la zona de conflicto. Entonces, no, en realidad no sé, y como ellos están en conflicto ahí, pues la verdad no sé ni cómo se llama ahí ya, en la actualidad. Bueno, porque fíjate, está la Franja de Gaza, son musulmanes. Israel son judíos y Palestina son también musulmanes. Entonces, y rayan en el fanatismo religioso ambos, pues es una zona de conflicto. Sí, bueno. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a hacer nuestra práctica de la donación.